Caleidoscopio, una lectura por placer y en libertad. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a este programa. Gracias, licenciada Elena, por todo el apoyo, porque el equipo ha realizado, la ingeniera Alondra, Gila y Cris, por ahí el amigo Héctor, que anda ahí, quienes, como ven, es un programa muy sencillo, pero no por eso menos importante, y es un programa que no encuentro otro igual en el gobierno del Estado y que se hace completamente en la Subdirección de Formación Continua, con sus compañeros de los centros, con algunos externos, pero finalmente es una producción de la Subdirección y Centros de Maestros. Por eso estamos muy orgullosos de este programa. Y bueno, quisiera empezar por decirles que este programa se encuentra en el marco de la jornada de diálogo Formémonos en Comunidad, Centros de Maestros del Estado de México, y también agradecer el apoyo que nos brindó el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, en especial al secretario general, al maestro Primero Martínez Reyes, por su apoyo, y también al personal del Centro Vacacional Ixtamil por todas sus atenciones, desde la cocina, las habitaciones, los jardines, etcétera. Se han portado muy bien con nosotros y se los queremos agradecer públicamente a través de esta ventana. Y antes de empezar con nuestro diálogo, quisiéramos presentarles un video para ver y conozcan un poco más de el autor y el libro que vamos a conversar el día de hoy, que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Entonces, los invitamos a ver el video. ¿Puede la historia cambiar en un solo instante? Para Stefan Zweig, la respuesta es sí. Escritor, biógrafo y humanista austriaco, Zweig fue uno de los autores más populares de Europa en la primera mitad del siglo XX. Su mirada profunda sobre el alma humana lo llevó a escribir Momentos Estelares de la Humanidad, una obra fascinante que reúne 14 relatos históricos donde una decisión, una palabra o una coincidencia cambian el rumbo del mundo. Aquí no hay fechas frías ni batallas interminables. Hay emoción, tensión, destino. Zweig nos lleva a vivir la caída de Constantinopla, la creación de la Marsellesa, el heroico fracaso de Scott en la Antártida, el descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa y hasta el instante en el que Lenin toma un tren que lo llevará a transformar Rusia. Cada relato es una escena cargada de humanidad, donde los protagonistas, a veces héroes y a veces simples testigos, quedan marcados por ese minuto estelar. Momentos Estelares de la Humanidad no es solo un libro de historia, es una invitación a entender que los grandes giros del mundo pueden nacer en el silencio de una sala, en el cruce de dos miradas o en el acto inesperado de una sola persona. Bien, acto seguido vamos a presentar a nuestros panelistas. Les voy a llamar por su nombre de pila y después voy a tener que llamar la presentación de dónde se encuentra su nombre completo, Sophie, la maestra Casia, un compañero profesor. Entonces, Sophie, si nos comentas. Buenas tardes, compañeros. Como bien nos dice, mi nombre es Sofía Elizabeth Torres Santiago. Soy asesora del Centro de Maestros de Mentepec y pues me considero una amante de la lectura desde muy pequeña. Fue algo que me fue inculcado en casa, sobre todo por mi hermana mayor, que desde que estaba muy chiquita me acostumbró a leer, a revisar textos. Me fomentó mucho esa curiosidad por realizar lecturas en todos los géneros, y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Agassi Sandoval Rebollo, coordinadora académica del Centro de Maestros de Atlacomulco. Puede ser que entre todas las cosas que disfruto, una de las que más disfruto es la lectura, pero más allá de eso, con poder compartir. Eso ha fortalecido mucho mi desarrollo como lectora y mi trabajo también, y mi crecimiento personal profundamente. Se lo debo a los libros. Mi primera patria, dice Yourcenar, fueron los libros. La segunda, la escuela.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Josué Israel Duarte Aguirre, soy coordinador general del Centro de Maestros Ixtapaluca y el día de hoy estoy muy contento por la invitación que recibí por parte de los compañeros de comunicación social y de Juan Carlos para participar en este programa de Caleidoscopio. Siempre es aspiracional, ¿verdad? Porque ves los programas y dices, wow, qué increíble poder a lo mejor en algún momento participar. Y hoy pues tengo el honor de hacerlo y como bien dice Acacia, pues efectivamente dialogando, que es una parte importantísima, ¿no? Uno puede tener una lectura personal de los libros, pero ya cuando lo dialogas puede cambiar totalmente esa lectura. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, como ven, todos tenemos una historia muy interesante, seguro. Ustedes también la tienen. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Quiero decirles que el libro que vamos a tratar el día de hoy, Muses Errantes de la Humanidad, les propusimos al reto aquí a nuestros invitados que lo leyeran y después escogiera una de las historias. Son 14 historias que incluye el libro y ellos eligieron a voluntad la que más les impactó, les gustó, les hizo reflexionar, etc. Y sobre ese reto es que vamos a desarrollar este programa. Déjame decirles que es un libro que se editó en 1927 y a la fecha se siguen haciendo ediciones nuevas en grandes cantidades. Abarca una historia que va desde el siglo IV antes de Cristo, en la época de Cicerón, hasta principios del siglo XX con la muerte de Tolstoy en 1910. Es decir, es una franja de más de 2000 años y él resalta los momentos que a su juicio cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Y así vamos a conocer cosas de Grecia hasta la expedición al Polo Sur en el siglo XX. Y mayormente retoma asuntos del siglo XVIII y XIX del libro, pero vaya, la franja es muy amplia. Y también comentarles que para mí un buen escritor es aquel que pueda ser un escritor con un lenguaje muy sencillo y para diversas audiencias y no desmerecer en profundidad y en método y ser riguroso en la ciencia que está tratando. Para mí ese es un muy buen escritor y creo que tenemos en esta ocasión a alguien que cumple con esa premisa. Ahora bien, vamos a hacer una dinámica porque vamos a tener unas preguntas para cada uno de ellos con temas ya muy específicos y voy a pedir que vayamos sumando el micrófono primero. De esa manera después la mensaje se resuelve con el regreso. Entonces la primera ronda que vamos a tratar es el acercamiento inicial al libro y la pregunta es ¿cómo fue su experiencia al dedicarse por primera vez a este libro? ¿Y qué les llamó la atención de la narrativa del autor o de la selección del momento histórico que eligió? Sofía, por favor. Gracias. Pues yo la verdad no conocía a ese autor y como uno de los géneros que a mí más me gusta es la novela histórica, eso captó mi atención, sobre todo el pensar que son como highlights, como momentos que a la perspectiva del autor fueron importantes para la humanidad. Y pues eso es, digamos, subjetivo. Si le preguntan al maestro Josué, a la maestra Casia, a lo mejor cualquiera haría su propia lista. Sin embargo, creo que a su manera este autor logró captar cosas muy interesantes, muy importantes. Y les decía, yo no conozco a ese autor, pero mencionaba en mi video de introducción que soy una persona muy curiosa. Y me metí a investigar sobre él y resulta que él tenía, la gente lo veía como un escritor pacifista, como un escritor, pues ahorita podríamos llamarle eurocéntrico, pero en ese tiempo como muy a favor de la paz en Europa, de una nación europea. Sin embargo, en épocas recientes, se han analizado sus textos, se ha analizado mucho de lo que él decía
y resulta que no era tan pacifista como originalmente se pensaba. En realidad, él apoyaba, que él era, me parece, suizo austriaco, era austriaco, si no mal recuerdo, y él abogaba que Alemania se defendiera en la Primera Guerra Mundial, y como, como regresar la agresión que él recibía. Y no cabe duda cómo vamos conociendo de los autores a partir de una obra, cómo una cosa nos puede llevar a la otra. Y esa es la impresión que yo me llevé de él. Hace años, muchos años, debo decir, leí a Stephen Zweig. Leí 24 horas en la vida de una mujer. En ese tiempo era obligado a leer los clásicos europeos contemporáneos, llamados contemporáneos en ese entonces. Debo decir que el estilo de Zweig no fue el que más me gustó y que dentro de la generación de esos autores me quedé con Kafka y me quedé con Hermann Hesse. Tiempo después leía en la universidad, leía algunos textos de este libro en Historia Universal, es decir, una asignatura que cursaba en Historia Universal, y leí un par de textos, pero se perdieron en la niebla de la memoria porque no era un autor que me gustara sobre otros. Vuelvo a leer a Zweig ahora mismo y se atraviesan dos cuestiones. Una es diferente leer por elección el libro que tú quieres, y otra, hay una diferencia entre leer el libro que tú quieres y leer el libro que te dicen que lees. Y entonces es un reto doble. Y es maravilloso en términos de lectura. Porque comienzo a leer a Zweig y entonces contacto con esto que comparto con la maestra Sophie. Y es mi enorme interés por la historia. Y si la historiografía y la literatura se encuentran en algún libro, es en este. Es la historia llevada a la literatura. Y es la literatura en la historia del mundo, de una parte de la historia del mundo. Por otro lado, leer el mismo libro un tiempo después, años después, adquiere otros significados también. Compartir eso no siempre es fácil, porque cada quien tiene que atravesar esa experiencia lectora para poder entenderlo. ¿Cuáles son los momentos que a mí más me dieron? La segunda pregunta, ¿es correcto? Hay muchos. Los más impactantes quizás son dos en términos generales, y es el término o el fin de algo. Un tema que ha atravesado mis lecturas últimamente es la finitud del ser humano y la finitud del mundo. Pero la finitud del ser humano como naturaleza humana y también como sujeto biológico, ¿no? La muerte, de la que habla Carnegie. Y en algunos de los relatos de Zweig, después de escribir todo el relato, lo que viene es el fin de algo, la muerte de algo, el término de algo. Y uno se da cuenta, nuevamente, de eso que ya plantea Nietzsche, el eterno retorno. La historia es cíclica. Volvemos a vivir los mismos sucesos, solo que en otro momento, en otro tiempo, con otros contextos. Pero nuestra naturaleza humana sigue siendo ambiciosa. Nuestra naturaleza humana sigue siendo de búsqueda. Nuestra naturaleza humana sigue siendo exploratoria. Nuestra naturaleza humana sigue siendo el deseo de poder. Nuestra naturaleza humana sigue estando atravesada por el deseo de tener más, pero también nuestra naturaleza humana está atravesada por la finitud. Zweig fue consciente de eso. Zweig, al paso de los años, lamenta mucho la decadencia de Europa como resultado de la Primera Guerra Mundial. Para cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Zweig ya se exilió a Brasil y ahí se suicidó. Es la mejor expresión, la forma en que termina Zweig. Por eso comparto otra cosa. Les comentaba yo que las historias de los lectores no son tan diferentes. Escuchaba ahorita a la maestra Sophie y me parece que la historia de los autores, para no ver de contexto porque suena como
fuera de lo que estamos hablando. Pero la historia de los autores ayuda a los lectores a entender mucho de lo que escriben. Y Zweig termina cansado de la decadencia de Europa, de esta ambición por tener más, de esta guerra entre los países. Se autoexilia a Brasil y ahí se suicida, seguro de que el nazismo va a prevalecer por el resto de la vida de Europa. La forma en que termina Zweig es la mejor expresión, insisto, que aparece continuamente en cada una de sus obras, en cada uno de los relatos de la novela. Gracias. Gracias. Bueno, pues mi experiencia con este libro, por supuesto yo no había leído, a pesar de que, al igual que Sophie y que Acacia, a mí también me gusta mucho la historia. De hecho, mi perfil inicial, mi perfil de docencia es educación secundaria con especialidad en historia, por lo que, pues evidentemente, pues conozco, he leído mucho sobre historia, sobre historiografía, sobre enfoques para la enseñanza de la historia, etcétera, ¿no? Desde luego, Momentos Estelares de la Humanidad de Zweig se centra o se enmarca en lo que conoceríamos como la historia de bronce, ¿no? Efectivamente un enfoque eurocéntrico de la historia, porque estos hechos que nos marca o que nos relata, evidentemente pues son acontecimientos que desde la historiografía europea se consideran esenciales para la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, acontecimientos que representan un cambio, una ruptura, una coyuntura en la historia de la humanidad, ¿no? Y donde justo en su biografía leíamos como si un hecho muy concreto, muy específico, puede cambiar el rumbo de la humanidad, ¿no? Entonces la experiencia fue placentera porque ya en el momento que escuché Momentos Estelares de la Humanidad, dije, por supuesto, esto es lo mío, y lo leí pues con toda la pasión de leer, digamos, otros puntos de vista de un hecho histórico, otra narrativa de un hecho histórico, otra arista de un hecho histórico, y concuerdo mucho con lo que dice Acacia. A ver, la historia es una ciencia social, ¿no? Que explica los acontecimientos del ser humano, pues de forma verídica. Imagínense lo complicado que es decir si algo que ocurrió es verídico o no. No, o sea, eso ha sido siempre un debate de la historia, si lo que se cuenta es verídico o no, o si está de alguna manera sesgado por intereses políticos y demás, ¿no? Pero cuando le sumamos la parte de la narración, de la narrativa, de la figura literaria, y si sumamos estos dos elementos, la historia y una forma de narrar que resulte atractiva, amigable, y que genere pues esa atención del lector, pues cambia totalmente, ¿no? Y mucho de lo que tiene la historia actualmente es eso. O sea, la historia se tiene que narrar de una manera que atrape al lector, que lo encierre, que lo lleve a imaginar el escenario y que de alguna manera pues lo transporte al momento, al hecho histórico. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención de Zweig, que pues relata hechos históricos, pero con una narrativa que atrapa al lector, lo hace incluso sentirse en el momento y en el lugar de los hechos. Gracias. Y sí, ciertamente ese es un punto interesante. No es una novela, pero tampoco es un texto académico. Entonces se encuentra ese equilibrio que permite al lector pues, que sea fluido, amable e interesante. Entre los análisis que tuvimos que realizar para elegir al autor, algunos decían que es ampliamente utilizado para la relación humanista y que básicamente busca que se reflexione acerca de la importancia del papel del individuo en la creación del destino colectivo
¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues es una pregunta que tiene muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, yo soy psicóloga de formación y creo que todos podemos coincidir en que es ahorita que mencionaba un maestro, que es como una combinación de géneros este libro. Me da gusto que lo mencione porque creo que ahorita lo podríamos considerar más como una especie de novela histórica. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los relatos que menciona el libro es sobre la fiebre del oro en California. Y a mí me llamó mucho la atención. Mencionaba que soy muy curiosa, me metí a investigar algo, medio me salía porque me gustan mucho los deportes. Y alguna vez supe que los 49ers en San Francisco se llamaban así en honor a la fiebre del oro. Y al meterme a investigar, veía que pues hay cosas que en ese relato en particular no sucedieron así. Y bueno, parte del avance de la tecnología de la humanidad es que no era tan fácil investigar hace 100 años como es investigar ahorita. Ahorita con un clic, cualquiera de nosotros puede verificar si algo de la información que puso Zweig en el libro es verdadera o no. Por ejemplo, ahí menciona que no recuerdo el nombre, era Augustus Soter, si no mal recuerdo, el dueño del molino donde encontraron el oro. Mencionaba que su esposa murió poco tiempo después de llegar a América, lo cual pues no pasó así. Su esposa murió un año después de él. Menciona que tenía 3 hijos, tuvo 5, es más, uno de ellos fue cónsul en México, en Acapulco, y me llamó la atención porque por parte también es claramente abierta de decir hace 100 años no se va a llevar a cabo la. No tenemos acceso a la información que tenemos ahora y es parte de eso, de cómo va cambiando también la humanidad, cómo nos tenemos que poner en ese momento y decir, ok, también tienes que tener mente abierta, hablando de los distintos géneros que se manejan. Yo lo llevaría por esa parte, que es también analizar cómo ha cambiado la manera de hacer libros, de hacer investigación, de hacer periodismo también, porque también podríamos considerarlo bueno, un género periodístico. Y creo que eso es algo que me vino a la mente ahorita que mencionaban, lo del humanismo, que no, tener esa mente abierta de que, pues, hay cosas que son productos de su tiempo, y también ahorita en 100 años que sabe que diga de lo que se está produciendo en esta ocasión. Sería. Se dice que somos hijos de nuestro tiempo, efectivamente. Y como hijos de nuestro tiempo, hijas de nuestro tiempo, hacemos elecciones. 2 cuestiones aquí antes de pasar a el planteamiento del vínculo de la relación entre el humanismo y el hecho de que los sujetos como individuos pueden cambiar las decisiones de los colectivos. Antes de llegar a esta parte, pensar en esta otra. La literatura es esencialmente ficcional, si no lo sería literatura. Eso es lo que la hace maravillosa y extraordinaria. Yo espero no adelantarme a alguna de las preguntas que plantean acá, pero tendría que decirlo ahora para justificar un poco esto que acabo de decir. Y es que el estilo de Zweig es asombrosamente literario. Tiene una prosa muy limpia, de las pocas prosas limpias a las que uno se puede asomar hablando de autores europeos de ese tiempo. Porque la prosa incluso de Hesse o de Thomas Mann o de Kafka de pronto no lo son, solo hay que leer más allá de Metamorfosis y hay que descubrir que su prosa puede ser muy bestia, porque es muy psicológica. Zweig tiene esa característica también, y allá voy a lo del humanismo. Tiene un manejo profundo de la psicología de los personajes. Como autor, sabe qué piensa, qué siente. Es casi un autor omnisciente, está en cada uno de los personajes. La literatura, en esencia ficcional, particularmente en esta obra de Zweig,
tiene una característica fundamental para poder darle este brillo a cómo lo plantea. Y es el uso extraordinario de metáforas. El uso de los recursos literarios que hace Zweig, pero sobre todo de la metáfora, es impresionante. Sí, yo les invitaría que revisaran el libro, que lo leyeran. Y algunas metáforas dan cierre a algunos de los relatos. Y justo por eso son tan contundentes los relatos, porque un relato puede ser muy bueno, pero en términos narrativos, si no tiene un buen cierre, lo destrozan completamente. No me siento. Regresando a esto, es extraordinario el planteamiento que hacen, porque la historia de la humanidad está construida por las elecciones que hacemos los sujetos, los individuos, en términos sociales. La historia de este mundo se ha hecho en base a las decisiones que hemos tomado. Cuando alguien se levanta en armas y reúne a un colectivo para lo que sea, las guerras mienten, dice Rado Galeano. Sí, está haciendo algo para cambiar el rumbo de la humanidad. Y cuando uno profundiza en la importancia de las decisiones de los individuos para cambiar el mundo, y uno ha revisado la historia y como hijo de su tiempo, no de este tiempo específicamente, sino del tiempo presente que traemos desde hace un rato, pues uno dimensiona la enorme complejidad de la historia. Uno dimensiona la enorme complejidad de las consecuencias que traen las decisiones de un solo individuo y seguramente en la cabeza de nosotros pasa este clásico de la historia que es el Holocausto alemán, ¿no? Vean cómo la decisión de un solo individuo cambia por completo la historia de Europa, la composición geopolítica de Europa y de Asia, parte de Asia, y cómo cambia toda la cultura en Europa Central, pero cómo cambian también condiciones en América, ¿no? Es impresionante lo que una persona puede, a través de sus elecciones, llevadas al colectivo, cambiar en la humanidad. Humanista, sí. En términos de que para Zweig son importantes y sus personajes son lo más importante, más allá del acontecimiento incluso que narran, sí lo es. Es decir, coloca a la persona, al héroe o al personaje como el centro del relato y en ese sentido lo es. Es donde estaría la discusión del humanismo en el tiempo en el que se escribe y en el tiempo al que se refiere, ¿no? Pero una expresión del humanismo de Zweig es justamente este desaliento de lo que se precede en Europa y de no poder hacer nada por Europa. Él era judío. No practicaba la religión, dicen sus biógrafos, pero era judío. Y siempre vivió con el miedo de ser perseguido por los alemanes. Y cierro con esa parte. La idea de decir en ese rato es que la historia eurocéntrica, claro, porque hasta ese momento existía Europa. Y entonces hablábamos, él escribió sobre la historia de Europa en ese momento, de la Europa antigua y de la Europa clásica, de la Europa de ese presente, ¿sí? Y también algo que está relacionado, que no lo quería dejar pasar, por eso que exactamente dice sobre que es una postura, una idea como eurocéntrica ahí, o sea, dicho porque todos los personajes centrales de cada uno de los relatos de Zweig son hombres. La historia, desde una visión clásica y eurocentrista, la hicieron los hombres. De ahí que la entrada de las mujeres a la historia y a otros campos del conocimiento humano haya sido tan difícil, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando se pone sobre la mesa de discusión. Gracias. Bueno, pues más bien yo quisiera un poquito nada más complementar la idea, porque pues la verdad es que las compañeras han expuesto de manera muy amplia y muy profunda la pregunta. Yo pienso, por ejemplo, en lo que la historia nos da a los seres humanos y cómo intentar rescatar eso que nos da la historia de los seres humanos, por ejemplo, en la escuela, ¿no? No podemos dejar de pensar en lo difícil que ha sido siempre para los maestros de historia
que nuestros estudiantes entiendan la inexorable conexión que hay entre el presente y el pasado y el presente. Luis González y González, un connotado historiador mexicano, michoacano, tenía esta tesis de que podemos y debemos comprender el presente por el pasado y el pasado por el presente, ¿no? Y en ese sentido, nos toca, por ejemplo, a los docentes de historia, esta compleja tarea de hacer que nuestros estudiantes entiendan cómo estos hechos, ¿no? Que parecieran tan lejanos, que parecieran tan ajenos, que parecieran tan externos, tienen una influencia en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y muchas veces uno como docente de historia, esa es la dificultad que encuentra, ¿no? Hacer que los estudiantes entiendan, identifiquen, comprendan, validen que lo que ocurrió en el pasado, no importa que hayan sido, no sé, 3000 años, por ejemplo, o 1000 años o 500 años, hay una conexión con lo que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, entender que estos hechos históricos, pues sí, reflejan cierto humanismo de la época y que lo que habría que hacer es un análisis de qué humanismo tenemos actualmente y qué podríamos tanto rescatar, pero también que podríamos descartar en términos de lo que hoy estamos hablando mucho en la discusión académica, el decolonialismo, ¿no? Como estos hechos históricos narran una época determinada y hoy cómo podríamos validar o incluso refutar o criticar esos hechos históricos a la luz de lo que hoy entendemos ya como, por ejemplo, las epistemologías del sur. Eso podría complementarlo, espero que ayuden. Sí, muy bien. Bueno, quiero hacer un pequeño comercial ahorita, agradecerle al Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Nos apoyó con unos libros para todos los asistentes a este conversatorio. En un ratito que nos van a entregar nuestro panel. También es para los panelistas, pero vamos a dejar el último porque ya han leído demasiado. Entonces, me han abusado de ese libro. Y bien, ahora pues entramos de lleno al tema de las historias. ¿Qué historias eligieron y por qué? Vamos a empezar con la maestra Casia, nuestro soy y después Soflo. Lo sabían, la pregunta más complicada de esa. Porque elegí varias historias y no podía decir que una es mejor que otra porque todas hablan de acontecimientos diferentes. Pero si tuviera que elegir dos particularmente, porque unas son más históricas y otras son más feministas, más más feministas, más cercanos al personaje, incluso a la creación artística, como la vida de Henry, el proceso de la creación de operatorio, así se llama, de música clásica, el Mesías, si lo han escuchado ustedes, podrían ser menos apasionantes. Entonces, y hay otras, ¿no? Por ejemplo, el poema que escribe sobre Tolstoy. Pero hay dos acontecimientos históricos importantes que a mí me han interesado mucho. Es curioso porque acaban de presentar en Calidoscopio, tengo que decir algo. No es que la lectura convoque a mucha gente, sí, es eso la muestra. Sí, y lo será haciendo, también. Así es. Así agradezco que ustedes ahí estén permaneciendo aquí, estén aquí. Ya tienen un incentivo más, los libros. Ajá, claro. En esa idea, entonces, compartir lo que uno lee, pues sí, pues es interesante para el que comparte, pero vaya ustedes a veces es interesante para los que escuchen, ¿no? Hay dos historias que son muy intensas, y una de ellas la relacionaba justo, y le agradezco mucho el trabajo de lectura que se está haciendo desde la Secretación de Formación Continua. Hace rato no quiero aquí, sería reiterativo, pero sí reconocer el enorme trabajo que hay detrás, siempre se los he dicho, en Calidoscopio para trabajar con la lectura, ¿no? Para sacar adelante actividades de lectura. Y leían hace poco algo sobre el Vaticano, ¿sí? Hay esas historias, no se pueden leer. Entonces,
Hay una historia que habla sobre la caída de Constantinopla. Ese relato es extraordinario. Casi el relato que hay sobre la caída de Constantinopla es extraordinario. Porque la caída del cristianismo, la caída de Constantino, marca un antes y un después en la humanidad, no de Europa, de todo el mundo. Y es extraordinario. Y la razón por la cual los otomanos pueden entrar a tomar Constantinopla es también absurda, pero es literatura. Toda la ciudad de Constantinopla está sitiada por miles y miles y miles de soldados. El relato en algunas partes, hace rato les decía que nuestra naturaleza humana es de búsqueda y de esperanza, pero también de ambición, de avaricia, de querer tener más a costa de lo que sea. Y en el relato se habla, por ejemplo, de cómo usan como carne de cañón a la gente para poder ir, que las tropas vayan avanzando, ¿no? Hacia Constantinopla. Pero hay una puerta pequeña, estas enormes ciudades tenían enormes puertas de entrada, sí, pues para los líderes, incluso para armar barcos, armas de guerra, ganado, etcétera, ¿sí? Pero tenían otras puertas pequeñas, ¿eh? Por esa puerta pequeña que nadie vigilaba, que nadie cuidaba, fíjense cómo la historia es extraordinaria, no nada más por los grandes hechos históricos, sino por los significados puntuales que tiene. Todas las estructuras son inestables y se caen siempre. Por eso, por una cuestión que parece poco importante. Que la puerta, pues sí. Acudo, es una puerta pequeña que está cuidada solo por unos cuantos soldados ahí. Y entonces los otomanos descubren que nadie la cuida y por ahí pueden entrar. Lo que sigue después es la masacre, la violación de sus mujeres, el asesinato de los habitantes de Constantinopla y el asesinato de Constantino, por supuesto. Es escalofriante. Solo quien conozca el significado de la humanidad en términos de lo que ha significado la religión en la construcción de la humanidad en el mundo y sobre todo en Europa y luego en América, puede entender la enorme respuesta emocional que ocasiona leer lo que pasó ahí. Cuando relata Zweig la caída de la cruz de Hagia Sofía, que es la catedral más grande de la iglesia más grande del cristianismo hasta entonces, y cuando relata cómo cae una cruz enorme de piedra sobre la tierra, bueno, yo siento todavía esa emoción. Pero solo si se alcanza el tiempo podría leer el fragmento. Y esa es una historia, sí, me encanta, sí. Quería recuperarse ese error porque uno no puede entender esto porque justo estoy diciendo cómo se erige Constantinopla si no entiendo la caída de Roma. Pero creo que eso se lo digo, ¿sí? La historia de Roma es extraordinaria. Regresar a la historia del cristianismo, a la verdadera historia del cristianismo y a la verdadera historia, por ejemplo, de lo que fue un personaje como Jesús, representante del catolicismo, después como derivación del cristianismo, la literatura tiene muchas expresiones. Un libro que me encanta, una novela que me encanta de Saramago, es el Evangelio según Jesucristo. ¿Ok? Ahí está, amigo. O un libro siempre se puede tomar, se puede becar, si ya no nos gusta, ¿no? Pero eso es una sugerencia. El otro relato, para no usar mucho tiempo, es hacia la inmortalidad. Que tiene que ver con los temas que justo acaban de abordar. Hacia la inmortalidad relata cómo Colón, después de llegar a América, regresa a España, hace un tipo de carnaval, lo digo yo ahora, de exposición por las calles, de los objetos raros, del oro, de todo lo que llevó de acá, ¿no? Pero les hace creer que en América el oro, lo dice así el autor, pues con una pala, después de unos 4 centímetros, pueden encontrar el oro. Y entonces todo el mundo comienza a subirse a las embarcaciones que vienen de regreso de España a América
para seguir encontrando oro. Pero no, el oro no está a 20 centímetros abajo de la tierra. Y entonces empiezan a robar, empiezan a masacrar, empiezan a asesinar. Y los que quedan como encomenderos y como encargados de ciertas regiones de América, les comienzan a dar ganado, tierras, pues para que no se tranquilicen. No quieren. Yo creo que por eso les digo que nuestra naturaleza humana ha sido así siempre. No quieren. Ellos no quieren eso, no quieren trabajar. Ellos lo que quieren es tener el oro. ¿Sí? Y entonces, pues sigue probando, sigue delinquiendo, pues, en ese tiempo. Y ya no saben qué hacer con ellos. Un personaje extraordinario que aparece en la historia, que seguramente reconocen ustedes, es Vasco Núñez de Balboa. Y Vasco Núñez de Balboa es un hombre muy astuto, que lo regresan de América, porque no lo querían acá, como voy a explicar en el argumento. Se esconde en una caja de víveres en el barco, y cuando ya están en alta mar, sale porque dice, ya cuando estemos ahí no va a haber manera de que me regrese. Pero en el camino se encuentran con otra expedición en donde, pues no todos siempre ganaban los españoles, los indígenas a la isla a la que habían llegado, pues ya los habían acabado y ya no existía nada ahí. Y entonces dice que tienen que ir a buscar otras tierras, y Francisco de Pizarro era el comandante de esa embarcación. La tripulación se rebela en contra de Francisco Pizarro y sigue a Núñez de Balboa. Es así como Núñez de Balboa se convierte en un héroe en las viajes de exploración. Ese es otro género de la novela de viajes o la novela de exploración. Es su género, perdón. Y entonces se coloca como un héroe, como un personaje que incluso es más reconocido en la historia. Evoquen esto, el mismo Francisco Pizarro, ¿no? ¿Sí? Y es Núñez de Balboa, el que se refiere Galeano, cuando Núñez de Balboa, cuando relata en esa historia eurocéntrica, de que Núñez de Balboa fue el primero que vio desde una cumbre en Panamá el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, ¿no? Galeano cuestiona, ¿no? En su novela, los que estaban ahí eran ciegos. Sí, esos son cuestionamientos importantes, ¿no? Sobre el significado del descubrimiento de América, y que en ese relato también plantea Zweig. Sí, también lo plantea así. Pero la astucia, la inteligencia de Vasco de Balboa hace que justamente de ser nadie, sí, se convierta en el héroe de las exploraciones de ese tiempo, porque mucha gente lo sigue, es muy audaz, y no se vuelva por las leyes y las reglas de España, sino sobre lo que quiere también. Y claro, los demás también. Moverse por las reglas de España significa obediencia al rey, y obediencia al rey significa no cometer más delitos para encontrar más oro, hacerse de más guerras. Al final es Pizarro el que lo manda al cadalso. En esta misión, ya se da cuenta que Vasco de Balboa ya tenía un reconocimiento, y claro, nuestra naturaleza humana a lo largo de la historia de la humanidad es prácticamente la misma, ¿sí? Lo manda al cadalso y lo desaparece como una figura importante, según él, en la historia del descubrimiento de América, así para quedar él, pues como uno de los máximos representantes de todo ese proceso histórico. Pero ahí están los libros de historia, Vasco de Balboa. Gracias. Bien, muchas gracias, Tasia, por transportarnos. La verdad es que tu forma de narrar, obviamente lo que tú interpretas de la lectura es maravillosa. Me hiciste transportarme. Yo quiero compartirles, a mí me gustaron mucho 3 relatos del libro. Obviamente todos son importantísimos, son momentos esenciales que no podemos soslayar, porque nos permiten entender el devenir de la historia humana, del ser humano, de nuestras instituciones, de nuestra política, de nuestra economía, de todo, ¿no? De tal manera que son momentos importantes. Yo quisiera a lo mejor contarles sobre la lectura que se llama El genio de una noche, la Marsellesa. Todos sabemos que la Marsellesa, pues, es el himno nacional de Francia, y seguramente todos lo hemos escuchado. A mí ya de antemano me llama la atención porque los Beatles utilizan como introducción de uno de sus himnos más hermosos,
All You Need Is Love, utilizan a la Marsellesa, ¿no? Como parte introductoria. Entonces ya de ahí, cuando yo dije, a ver, ¿de qué trata esta historia? Me fascinó. Y la historia justamente dice el genio de una noche, porque nos narra cómo en el marco de la Revolución Francesa, que además ustedes saben que la Revolución Francesa pues marcó el inicio de la Edad Moderna, fue un hecho importante porque permitió justamente la implementación de estas repúblicas, con la división de poderes, por ejemplo, la enciclopedia también, ¿no? Momentos o hechos como la enciclopedia. Y entonces, en el marco de esos movimientos revolucionarios y que estaban entre qué tipo de república iban a implementar, o si se buscaba la paz por parte de los ilustrados y demás, pues había mucho movimiento en las calles de Francia, ¿no? Había tropas todo el tiempo, caminando por las calles, gente, revolucionarios escondiéndose, pero también esta tensión en la nobleza, ¿no? De que sabían que en cualquier momento pues podía caer el absolutismo, ¿no? Entonces, en este marco, uno de los vamos a decirlo, de los generales del ejército francés, le encarga a un capitán llamado Rouge de Lille, que era un ingeniero que trabajaba en el ejército, pero que sabía que era poeta y que era músico. Le dijo, ¿sabes qué? Hay que componer un poema o una canción o algo que revitalice a las tropas en este movimiento, que las motive, que las haga sentirse como que con ese ímpetu para lograr la victoria. De tal manera que el relato nos cuenta como este personaje se queda pensando, caray, pues ¿sobre qué voy a escribir? ¿No? O sea, ¿sobre qué va a hablar este himno? ¿No? Y se va a casa pensando en el hecho, de alguna manera, de cómo le iba a hacer para empezar a escribir. Pues, no sabía que iba a ser un himno, por supuesto, sino solamente era una canción de guerra para motivar al ejército. Ese fue el encargo que me hicieron. Y pues estando en su casa, en este pensamiento y en ese cavilar sobre qué, pues empieza a recordar justamente los momentos importantes de la Revolución Francesa, ¿no? Como las madres, por ejemplo, iban en búsqueda de sus hijos, ¿no? La sangre derramada, pero también ese ímpetu por buscar la victoria, por la igualdad y sobre todo por la libertad. Y nos cuenta Spike cómo en realidad al ir recordando, ¿no? Todos esos momentos trascendentales de la revolución, fueron llegando por sí solas las estrofas de la canción que iba a constituir la Marsellesa, que nos cuenta que no tuvo que buscarlas, sino que llegaron solas y solamente tuvo que irlas conformando en versos, ¿no? Que fueron formando lo que fue el himno de la Marsellesa. Y este proceso se dio en una sola noche, y como él era además músico, tomó un violín y empezó a pensar a ver qué melodía puede acompañar a estas estrofas, ¿no? Y compuso, obviamente, todos conocemos, ¿no? La melodía de la Marsellesa, ¿no? Y dijo, esta melodía acompaña perfectamente a las estrofas, y empezó a cantar, a escribir, a tocar, a escribir, de tal manera que en una sola noche de inspiración le llega la melodía de la Marsellesa, ¿no? Cuando termina se va a dormir, deja el escrito en el escritorio, y al otro día despierta pensando, ¿qué acaba de ocurrir? Así como sin entender qué había pasado, parece que no recordaba lo que había ocurrido en la noche. Y cuando encuentra el manuscrito de la canción, dice, justamente en la noche, en sueños, él como que piensa que en sueños
le llegó esa canción y como que la escribió desde sus sueños. De inmediato va con su general y le muestra la canción y le dice, pues adelante, compongámosla. La esposa del general, que era músico también de profesión, hace la composición orquestal y esa misma noche, ante un séquito de invitados, en un teatro presentan la Marsellesa por primera vez. Algo que es interesante contarles es que, pues obviamente, la Marsellesa tuvo eco en unos primeros días, pero que aparentemente como que se perdió, ¿no? Se quedó en el olvido. Incluso Zweig nos cuenta un hecho bien interesante como el autor del libro de la Marsellesa se olvidó por muchísimo tiempo, ¿no? Y aparentemente él muere pues sin haber sido reconocido como el autor del himno nacional de Francia, ¿no? Entonces, eso es un hecho interesante porque nos cuenta Zweig como muchas veces un hecho que uno pensaría que pues, si pudiera ser trascendental, uno se muere, ¿no? Y van a pasar incluso años, siglos, décadas, el tiempo que tengan que pasar para que a alguien se le reconozca históricamente un acontecimiento. Y así pasó con Rush. Él no se le reconoció en vida la autoría de la Marsellesa, sino hasta mucho tiempo después, incluso habla de un siglo después, en que se constituye la Marsellesa como el himno nacional de Francia, se le reconoce como el autor. Y más o menos a grandes rasgos es lo que les puedo contar de uno de los relatos que a mí me encantó y que es importantísimo porque marca el inicio de la Edad Moderna. Gracias. Bueno, en mi caso particular, quiero retomar lo de la Marsellesa, porque a mí también fue el relato que más me gustó. Y para explicar por qué me gustó este relato, les voy a contar una anécdota. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Francia y en este ambiente de los Juegos Olímpicos y demás, yo tengo una amiga que vive allá y su novio es francés. Y algo que me llamó mucho la atención durante la ceremonia de inauguración de los Juegos de París, estaba yo con la gente, ¿no? En francés, y me llamó la atención que a la hora de que fue el himno, la gente como muy neutral. Y a mí se me hizo raro porque en México somos como el resto, ¿no? O sea, ese himno de inmediato todos nos paramos y derechitos y firmes y como que canta, ¿no? De los mismos maestros se eran como canta, de firmes, todo eso. Y a mí me llamó la atención ver en la gente francesa una reacción neutral si quiere. Yo le pregunté al novio de mi amiga, oye, ¿por qué reaccionan así al delito? Como que opuesto a la visión mexicana. Y me dijo, lo que pasa es que aquí está mal visto cantar la Marsellesa como con ese ahínco. Y se me hizo súper, o sea, en ese momento se me hizo raro, pero llevándolo al contexto de la letra de la Marsellesa, que es un grito de guerra, básicamente su nombre original era el canto de guerra del ejército del rey. Y lo que me explicaba es que con todo este movimiento nacionalista, fascista que está regresando a Europa, en Francia tiene una presencia importante. Si una persona canta la Marsellesa con esa pasión, es fascista. Porque es como la letra de que vamos, los hijos de la patria, y vamos a defender. Entonces se relaciona con un movimiento muy, muy nacionalista, pero en el sentido negativo. Por eso ellos lo cantan como si fuera una canción normal. Entonces el libro sí merece respeto, pero ahora es como un detector de esos movimientos ultranacionalistas. Y también me comentaba eso que hay un movimiento dentro de Francia que aboga por cambiar la guerra de la Marsellesa porque es demasiado violento. Y eso te dio compadre porque es nuestro propio himno. Nuestro himno hace referencia a eso, a los mexicanos, al grito de guerra, la verdad. Y es muy curioso cómo cambia tanto la perspectiva entre culturas.
Y a la vez, en las competencias a las comunidades, es que ellos tenían como un cantito, ¿no? Y me disculpo de antemano porque no voy a replicar. Sonaban las bocinas, tarán, 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 y la gente pensaba, ¡ah, qué bien! Y luego pasaba un silencio. Y volvía, tarán, 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 ¡ah, bien! Y así como que agregaban a la gente. Y al rato uno ya andaba gritando de los franceses, pero aunque era la tonadita de la vacía, le daba otro significado. Relacionándolo con lo que decía la maestra Acacio sobre la caída de Constantinopla, que fue otro relato que me gustó mucho, creo que va encadenado con eso, cómo va cambiando esa perspectiva también geopolítica de decir, es que ese nacionalismo, ese fascismo que ya se ve, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Europa, cómo está regresando peligrosamente, se puede ver en una canción, en un himno, que habla precisamente de guerra, que habla de defender la patria, y ahora esos movimientos de ultraderecha lo que buscan es eso, que la rigada a la gente decirle, recuerda tu patria, el migrante de mi vaso, y por eso el sector opuesto está mal visto. Y ahora hay que se cambie la letra. Entonces, complementando lo que decía nuestro José, por eso yo les decía, hablándoles más de una anécdota, que fue algo que tuve la oportunidad de ver, como el fútbol y el evento sí lo gana, pero porque están animando a la selección, están animando al atleta, pero ya en una ceremonia es un indicador, como, ¿por qué lo estás cantando como con esa pasión? Es como sospechoso. Pero por eso nos sobre la masiva, porque recordé esa anécdota que tuve oportunidad de vivir. Y cuando vimos aquí nombrar, la maestra se lo ha expresado mejor fino, porque no se puede entender eso ya de Europa, sin esa asedio, sin esa caída en último gasto del Imperio Romano. Muchas gracias a ustedes, excelentes ilustraciones. Y ahora, de manera de ir al cierre, si alguien quisiera hacer un comentario o alguna pregunta, si tenemos oportunidad de otro desde el micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero felicitar al equipo que coordina este programa. Yo creo que es una muy buena ventana de oportunidad para los centros de maestros en general y pues para poder compartir justo como la pasión con la lectura, ¿no? Entonces, felicidades al equipo por eso. Segunda cosa, igual pues felicitar a Las y el panelista y al conductor por el esfuerzo en esta actividad. Y sobre todo, yo quiero felicitar a Sophie. Me gustó muchísimo su participación. Primero, pues, porque es una compañera muy joven, ¿no? Entonces es bien relevante que él tenga estas visiones como desde las juventudes y desde un punto de vista, desde una mirada a un hemisferio que es distinta, porque recordemos que también el saber se construye desde donde nos paramos, ¿no? Entonces, bueno, felicitar su participación. Me gustó mucho porque creo que algo de lo que estamos invitadas a hacer es hacer esta decolonización del saber, ¿no? Este rompimiento de las sistemas tradicionales. Y justo con este último planteamiento que ella hace un ejemplo de todo eso, ¿no? Para empezar, hay que situarse. Tenemos un lugar en lo que leemos. Simplemente desde donde elegimos lo que leemos, hay una posición del sujeto que lee, ¿no? Entonces ella dice, a mí me gustó por esto. ¿Y de qué habla? De referencialidad. Entonces creo que si lo llevamos a nuestro quehacer como asesoras, como asesores, no debemos olvidarnos de esto. ¿Por qué queremos apoyar y enseñar? ¿Qué saberes nos facultan y qué saberes queremos facultar? Pero tenemos una posición ahí, ¿no? Entonces eso se me hace relevante. La segunda cosa es, ¿qué emociones se nos mueven al leer? ¿Qué emociones se nos mueven al trabajar? Ubicámonos también como sujetos sintientes. A veces se nos olvida eso y estamos en las epistemologías más acortonadas de, oye, repito, y tienen que saber eso y tal. Y no, al final, las emociones facultan también
lo que enseñamos y lo que sabemos, ¿no? Y eso también me gustó mucho. Y tercera cosa, este posicionamiento crítico, no solamente frente al autor, o sea, ella lo decía al principio, hay algunos errores historiográficos en esto que está relatando, o comprensivamente entendamos que la historia también se construye, ¿no? Y la forma de acercamiento de Zweig en su momento a las fuentes pudo ser otra que lo que tenemos el día de hoy. Entonces ahí hay una reinterpretación. Pero esto que Sophie dice de cómo esta historia tiene un impacto y una resonancia en la vida actual, es lo que a mí me parece nodal en nuestro quehacer, que se llama problematización y contextualización. Es decir, situaje. ¿Por qué para un niño o para una niña puede ser relevante, no sé, secundaria, digamos, leer ese relato de Zweig sobre la Marsellesa? Y replanteando el día de hoy, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo me resuena? ¿Por qué hoy yo ya no me levanto y lo canto y ya digo, pues no me voy a unir a eso porque eso llama a la guerra? Y yo no quiero formar parte de eso, ¿no? Pero la referencialidad histórica sí se vuelve fundamental. Entonces yo creo que este ejercicio fue muy valioso, si lo sintamos desde estas miradas. Y si justamente hacemos eso, que es a lo que en la nueva escuela mexicana estamos llamadas a hacer, de construir la episteme, de construir nuestras formas antiguas, y no por eso quiero decir como antiguo o malo, pero esas otras maneras pragmáticas, así como, que no tienen interpelación muchas veces, que llegamos a tener al pensar y también al estudiar. Es decir, nos permite abrirnos a otras miradas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Venga, entonces. Gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante porque efectivamente no es un libro de historia como tal, sino que narra los momentos muy específicos, una licencia literaria, evidentemente, porque lo noveliza un poquito o mucho, pero nos narra esos momentos en los que gira la historia. Si os tuviera que quedar con uno, me quedo con Constantinopla, porque sin Constantinopla no hay México. Al momento que quede Constantinopla, el sultán Mehmed cierra las vías comerciales hacia Oriente. Entonces Europa tiene que buscar nuevas vías para poder comerciar con Oriente. Los holandeses, los ingleses le dan la vuelta a África y fastidian todo África y la India en el proceso. Los españoles buscan la ruta hacia las Indias, yendo hacia el oeste, y realmente encuentran un nuevo continente. Y a partir de algo como la caída de Constantinopla se desencadenan cosas que nos afectan a todos y que seguimos viviendo los ecos de un acontecimiento como este y otros muchos, pero bueno, estoy refiriendo a este en particular. Y acá pues pasaron cosas, se descubrió entre comillas un nuevo mundo, lo descubrieron ellos desde su punto de vista, pero pasaron cosas padres. El mestizaje es una cosa padre, el sincretismo es una cosa padre. México como creador es una cosa padrísima. Y saber dónde venimos, saber que somos, que tenemos un pie en cada continente, es algo que pues yo creo que nos, como cultura nos hace sumamente valiosos, sumamente amigos. Entonces sería mi comentario. Gracias. Y ya un poco a la pregunta, yo me pediría a los invitados que nos den un mensaje de cierre para conocer a través de las redes sociales y para nuestro auditorio aquí. Pues, breve, por favor, y que al final nos recomienden un libro, que digan alguien, nos recomiendo, puede ser de ese tema o no, pero que sea valioso que todos lo podamos conocer.
Sofi, nada más acá y gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias, Elena, por tu comentario. Y también, Héctor, me quedé saber lo que dijiste, que es cierto, o sea, justo por eso a mí me gusta tanto la historia. Es un efecto dominó. Me asociación con la joya de la corona y yo soy aquí hoy. Es justamente cómo se van calcando los sucesos. Y hay una serie que me gusta mucho, se llama This Is Us, no sé si alguien la haya visto alguna vez, pero ahí hay una escena en la que uno de los personajes dice: mi abuelo llegó a América por Nueva York, se enamoró de mi abuela, tuvieron hijos, nació mi padre, gracias a eso estoy aquí. Justamente eso de la historia, digamos, en un escenario más casual, pero por eso me gusta tanto, justo por lo que acaba de decir Héctor, algo tan, digamos, cada uno que le podría interesar a un chico de primaria secundaria, y es cosas y otras cosas raras. Turquía, ¿por qué me suena? Pero gracias a eso, digamos, se les encantaron otras situaciones. Esa es la belleza de la historia y ha sido lo que quería comentar. Dice Juan Carlos sacó un libro que se recomiende. Mi libro favorito se llama La Caída de los Gigantes, es un autor galés, se llama Ken Follett. Y es una trilogía que se llama El Ciclo, y justamente vuelve loca por eso, porque habla de cómo 5 familias europeas de los distintos grupos que las distintas decisiones que toman a lo largo de todos los siglos, sus hijos, sus nietos, cómo va afectando la trayectoria de sus vidas. Se los recomiendo muchísimo si alguien aquí usa la novela histórica, por eso recomendé ese género, porque pues hemos estado hablando de historia. Todos los libros de novela historia que tiene Ken Follett son muy buenos, se los recomiendo ampliamente. Gracias. Todos sus comentarios han sido muy breves. Primero, no puedo yo cerrar mi participación sin reconocer, insisto, el trabajo que sobre lectura se está haciendo desde la Subdirección de Formación Continua a través de distintas actividades. Activa tu lectura, caleidoscopio. Las implicaciones que tienen en términos logísticos, en términos de organización, de disposición de tecnología, de recursos, no son pocas. Las abrazo, las reconozco y les felicito. Y se los he dicho en corto y lo digo ahora públicamente. Abordar el tema de la lectura desde lo institucional tiene sus riesgos. Porque la lectura tendría que ser una actividad libre, deseable y construida desde lo íntimo. Institucionalizarla siempre empiezan a atravesarse otras cosas ahí que podrían o no ayudar. Parece que hasta ahora nos han ayudado y qué bueno, ¿no? En ese sentido, entonces, mi participación en este segmento es primero de agradecimiento y después de reconocimiento de que podamos tener escenarios y espacios para compartir la lectura. Y en ese sentido, tener mucho cuidado de movernos desde el lector externo, desde el lector acantonado, desde la lectura para que necesariamente otros me escuchen por obligación, me lean por obligación, obedezcan lo que digo. Ahí hay que tener cuidado porque es cuando la lectura comienza a perder todo el sentido. La enseñanza de la lectura hoy no va por ahí, nunca tuvo que ser así, y ahora menos. Y por eso recomendar un libro está difícil. No hay nada más terrible cuando uno lo identifican como lector no más, sino lector experto. Hay que tener cuidado con esos lugares y esos objetivos. Hay que recomendar un libro, ¿sí? ¿Qué les puedo recomendar ahora? Y lo vinculo con, fíjense, hace rato con la participación de la maestra Sofi que decía es que pasaron estas cosas y yo por eso estoy aquí. Hay un montón de teorías que explican eso y son apasionantes, ¿no? ¿Por qué estamos aquí ahora, no? ¿Cuáles son los acontecimientos en el universo, la física cuántica? Esos libros sobre física cuántica son recomendables. Pero justo ahora lo que estoy leyendo es a una psicoanalista francesa. Entonces comienzo a vincular estas cuestiones que estamos trabajando acá. Anne de Bonfactel. Y estoy leyendo en caso de amor, psicopatología de la vida amoroso. Sí. El psicoanálisis de
explota. De hecho, Zweig fue un admirador de Freud. Sí, en su tiempo también. Porque Freud fue un disruptor en todo lo que se creía desde esta cultura victoriana, ¿no? En relación a la sexualidad y etcétera. Pero bueno, creo que esta autora podría ser muy interesante. Tiene un libro que les recomiendo que se llama Elogio del riesgo. La vida es un riesgo, carnal, diríamos acá en México, ¿no? Sí, como Fontaine piensa eso, que la vida es un riesgo. Y fíjense cómo ella muere tratando de salvar a 2 niños de ser ahogados. Se expone al riesgo de morir y si muere. Es extraordinaria la vida de los autores. Ahí queda esa autora también desde hace algunos años mi preferencia por la literatura escrita por mujeres, por esta necesidad de reivindicación de la literatura escrita por mujeres, pues ahí está una recomendación, si es posible hacer recomendaciones de libros. Bueno, muchas gracias. Igual, refrendar el agradecimiento y el reconocimiento a los compañeros del área de comunicación social por la invitación, por este momento de diálogo que tuvimos entre las compañeras y un servidor, y pues deseando que el diálogo que de aquí se desprendió a ustedes también les despierte otras inquietudes, otras preguntas, otras situaciones, ¿verdad? Lo que hoy aquí platicamos les deje a lo mejor interrogantes que nos lleven, ¿verdad? A buscar, a indagar también, ¿por qué no? A identificar estos momentos que decimos que son estelares de, a lo mejor, porque no nada más de la humanidad, sino de México, ¿no? En ese sentido, a mí me dejó, por ejemplo, como reflexión, cuáles serían probablemente en México, fuera de, otra vez, en la historia del bronce que siempre nos cuentan, fuera de la historia oficial, cuáles serían esos momentos estelares de la historia de México, ¿no? Yo dejo ahí esa pregunta, dejo ahí les va la pelota, la bolita, para que a lo mejor pudiéramos pensar en esta otra dimensión de la historia de nuestro país. Y bueno, pues en cuanto a recomendaciones, digo, de difícil, históricas, La madre de Max Fogor, que justamente recupera, ¿verdad?, pasajes de lo que es la revolución rusa, muy bonito. Les contaba ahí que, por ejemplo, a mí me fascinó las 7 tragedias de Sófocles. Se me hace también una lectura extraordinaria. No sé, o sea, cada quien creo que tiene como su historia de vida, de lectura, y es, como dice acá, es difícil recomendar. Ahí les dejo también esas 2 recomendaciones, pero sobre todo eso, que la lectura nos despierte, nos lleve a otros mundos, a una realidad que se vivió en algún momento del pasado, pero un lugar también, porque no, que no conocemos en persona, pero que sea por placer y en verdad. Creo que sería lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias, Fausto, para los invitados, por favor. Y bueno, pasamos a un merecido reconocimiento a cargo de nuestro suscriptor, el doctor Jesús, quien entregará un reconocimiento aquí a nuestros invitados. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor, de defender. Bueno, solamente recordar una idea que les planteaba el día de ayer en la apertura, un poquito a propósito de lo que estamos viviendo y de lo que vemos ayer en la lectura, ¿verdad? En primer lugar, agradecerles, ¿verdad?, felicitarles por compartir algo que son, que viven, que habitan sobre todo, ¿no? Porque me parece que la invitación viene por ahí, por esa parte, no es una invitación institucional, sino la invitación se gesta a partir de que uno identifica que alguien anda en algo semejante, ¿no? Entonces, solamente recordar esta idea que les plantea el día de ayer. Este es nuestro presente de ayer, y este es nuestro presente, en lo que vivimos, lo hacemos nuestro y aceptamos la responsabilidad del compromiso. Aquí vamos al encuentro del otro, de la otra, como lo dijeron hoy, con nuestra palabra,
para seguir en diálogo abierto, crítico, permanente. Y dijimos el día de ayer, pues que ahí le vamos a seguir porque somos semilla, somos potencia y somos existencia. Entonces, pues agradecerles infinitamente y pues hacerles llegar pues un reconocimiento y un agradecimiento y una felicitación por ser parte de este sueño, de este equipo que se ha ido consolidando y conformando, de ese equipo que está acá, del equipo que está allá. Y agradecerles a este equipo porque han abrazado el sueño de la transformación a través de un programa tan bellísimo como es el de Caleidoscopio. Creo que en la palabra caleidoscopio puede resumirse lo que planteaban los tres compañeros, las dos compañeras y Josué, en razón de que, ¿qué queremos ver? Que cada quien ponga su caleidoscopio y vea hacia donde quieran en el horizonte, a ver qué descubren. Sophie, pues, recibe este reconocimiento a nombre del gobierno del Estado de México y de la Subdirección de Formación Continua, pero sobre todo el agradecimiento a quienes te escuchamos. Muchas felicidades y muchas gracias. Y bueno, pues también este texto que te hace llegar los compañeros. Adelante, por favor. Ay, muchas gracias. Y pues a la compañera maestra Casia, que siempre se dispone, y le invitamos a diferentes bolos, a diferentes espacios, y siempre dice sí. Y entonces pues eso pues también nos compromete, y le agradecemos infinitamente el aporte que siempre nos genera, y esta parte, como decía Jimé, esta parte disruptiva que siempre trae a Casia, y que nos encanta siempre esa posibilidad. Les hemos invitado que una de las grandes propuestas de este proyecto es pues aceptar que somos diferentes y educarnos en la diferencia, aceptarla y trabajar en ello, porque ello precisamente nos permite ir abriendo. Lo decía Sofía ahorita, me encantó esa idea de que de pronto nos provoca, y esto genera muchas cosas, genera muchos hilos, pues, que podemos jalar, muchos proyectos. Amiga Casia, apareció este reconocimiento muy sencillo a nombre pues del gobierno del Estado que representamos ahora. Muchas gracias. Y bueno, también maestra Casia a nombre del equipo. Sí. Muchas gracias. Héctor está tomando las fotos, pero le voy a pedir a todo el equipo que pueda subir, que lo dejen ahí programado y que venga para darles un aplauso y una felicitación. Le vamos a entregar también a nuestro querido amigo Josué Israel Jorge. Pues Josué, pues muchas gracias. Ya sabes el aprecio que te tengo, y me parece que precisamente en eso se van construyendo las grandes amistades y se van construyendo pues ciertos gustos por algunos proyectos. Y entonces pues, recibe también este sencillo reconocimiento pues a nombre de tu gobierno de Estado de Sanidad. Gracias. Los reconocimientos los firma el señor subsecretario. El señor subsecretario, por favor. Luego, es esto lo que somos y lo que hacemos también en la subdirección. Hicimos también que hubiera esto porque de pronto queremos romper como ese imaginario que incluso en algún momento yo tenía de qué hacen los de la subdirección. Eso yo lo dije. Como que hacen todo el día ahí sentados, o metidos en un escritorio o en una oficina. Y con esta jornada tuvimos la intención entre todos de desvanecer algunos imaginarios que hay ahí y que pesan mucho, ¿no? Y acercarnos un poco más. Y ver lo que pensamos, lo que soñamos, lo que somos, lo que vivimos. Dejo en uso de la palabra Elena, que coordina este equipo, para que continúe con este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Subdirección de Formación Continua.